¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si un grupo de personas decidiera de manera consciente y deliberada detener el tiempo? ¿Qué pasaría si en medio de un mundo que avanza a velocidad vertiginosa, una comunidad entera eligiera vivir sin electricity, sin automóviles, sin teléfonos inteligentes, sin ninguna de las comodidades que el siglo XXI da por sentadas? Esa no es una pregunta hipotética. Esa es la realidad de los Amish, y su historia es una de las más fascinantes, profundas y desafiantes que el mundo moderno puede contemplar. Hoy vamos a recorrer toda la historia de los Amish, desde sus raíces más remotas en la Europa convulsionada por las guerras religiosas del siglo XVI, hasta sus comunidades florecientes en el corazón de Norteamérica en el siglo XXI. Vamos a explorar por qué nacieron, cómo sobrevivieron siglos de persecución, qué los hizo cruzar el océano, y qué significa hoy en día pertenecer a este pueblo singular. Si este tipo de contenido te apasiona tanto como a nosotros, te invitamos a que dejes tu like ahora mismo y te suscribas al canal, porque mantener viva esta historia depende también de ti. Vivimos en una era donde la tecnología transforma el mundo cada pocos meses. Las ciudades crecen, las pantallas nos rodean, las comunicaciones son instantáneas y la vida se acelera sin pausa aparente. Sin embargo, en medio de ese torrente imparable existe una comunidad que eligió un camino radicalmente diferente. En los campos de Pensilvania, Ohio, Indiana y otros estados de los Estados Unidos, así como en algunas regiones de Canadá, los Amish cultivan sus tierras con caballos, construyen sus casas con sus propias manos y viven según un código moral y espiritual que apenas ha cambiado en más de 3 siglos. Para el observador externo, los Amish son a primera vista una anomalía desconcertante. Sus vestimentas simples y oscuras, sus carrozas tiradas por caballos trotando por carreteras modernas, sus granjas meticulosamente ordenadas en contraste con los centros comerciales que las rodean, todo ello genera una sensación profunda e inevitable de contraste temporal. Pero sería un error enorme quedarse en la superficie y reducir a los Amish a una simple curiosidad visual o a un capricho pintoresco. Detrás de esa imagen hay una historia extraordinaria de fe, resistencia, tragedia y supervivencia que atraviesa continentes y siglos enteros. Su historia comienza mucho antes de que existiera el nombre Amish. Para entender quiénes son en realidad, es necesario viajar hasta la Europa del siglo XVI, un continente sacudido por guerras religiosas sin precedentes. La Reforma Protestante, impulsada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, había roto para siempre la unidad del cristianismo occidental. En ese caldo de cultivo ideológico y espiritual, surgieron grupos radicales que no se conformaron ni con el catolicismo ni con las nuevas iglesias protestantes, sino que buscaron una tercera vía, una fe más pura, más íntima y más alejada de los poderes del mundo. De ese fermento revolucionario emergió el movimiento anabaptista, un nombre que significa literalmente los que bautizan de nuevo. Sus seguidores rechazaban el bautismo infantil y exigían que cada persona eligiera conscientemente la fe en la edad adulta, con plena conciencia y voluntad. Esa idea, aparentemente simple, fue considerada subversiva y peligrosa por las autoridades civiles y religiosas de la época. Tanto católicos como protestantes persiguieron a los anabaptistas con una brutalidad que hoy resulta difícil de imaginar. Miles de ellos fueron quemados, ahogados o decapitados por el simple hecho de sostener sus creencias. Fue en ese contexto de persecución y exilio donde se forjó el carácter más profundo de la identidad Amish. La experiencia del sufrimiento colectivo no destruyó a estas comunidades. Paradójicamente las fortaleció de una manera que ningún éxito mundano habría podido lograr. Las páginas de su libro sagrado de mártires, conocido como El espejo de los mártires, narraron durante generaciones los testimonios de quienes murieron por su fe. Ese libro se convirtió en el alma de una identidad colectiva basada en la resistencia pacífica, la humildad ante Dios y la separación deliberada del mundo corrupto que los rodeaba. Comprender esta etapa fundacional es absolutamente esencial para entender todo lo que vendría después. Cada decisión que los Amish han tomado a lo largo de su historia, desde los estilos de su ropa hasta su rechazo de la electricidad y los automóviles, tiene sus raíces en esa experiencia original de persecución y en la convicción profunda de que el mundo exterior representa una amenaza constante para el alma y la comunidad. No es simple cabezonería ni nostalgia sin fundamento. Es una teología vivida, una respuesta coherente a siglos de historia compartida y dolor colectivo. Así pues, cuando hoy vemos una familia Amish cruzando tranquilamente un campo a bordo de su carruaje, estamos viendo en realidad el resultado de más de 500 años de historia acumulada.
Estamos ante una comunidad que lleva en su memoria colectiva las llamas de la Reforma, las persecuciones de Europa Central, la travesía del Atlántico y la construcción paciente de un mundo propio en Tierra Nueva. Su historia no es la historia de un grupo que se quedó atrás por ignorancia o incapacidad. Es la historia de un pueblo que eligió quedarse atrás a propósito, por profunda convicción, porque creyó que la verdadera humanidad se preserva en la sencillez y en la comunidad, y no en el progreso tecnológico incesante. Este es el punto de partida de nuestro viaje. Un viaje épico que nos llevará desde las montañas suizas y los valles del Rin hasta las llanuras infinitas de Norteamérica, pasando por guerras devastadoras, cismas dolorosos, migraciones forzadas y transformaciones que lo cambiarían todo. Un viaje al corazón de una de las comunidades más extraordinarias y enigmáticas que el mundo moderno ha conocido. Para comprender en profundidad quiénes son los Amish y por qué viven como viven, es imprescindible retroceder hasta una Europa que ardía literalmente en las llamas del conflicto religioso más devastador que el continente había conocido hasta entonces. Corría el siglo XVI, y el mundo cristiano occidental estaba a punto de fracturarse de manera irreparable, dando lugar a un tumulto de ideas, guerras y persecuciones que cambiarían el curso de la historia para siempre. En ese contexto de quiebre y transformación radical, surgieron los primeros precursores de la comunidad que hoy conocemos como los Amish, hombres y mujeres, que se atrevieron a desafiar simultáneamente al poder de Roma y al de los reformadores protestantes. El punto de ignición de todo este proceso fue el acto histórico que el monje alemán Martín Lutero protagonizó en el año 1517, cuando clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Con ese gesto aparentemente simple, Lutero encendió una hoguera ideológica que se extendería por todo el continente con una rapidez asombrosa. Su llamado a reformar la Iglesia católica, a cuestionar la autoridad del Papa y a devolver las Sagradas Escrituras al pueblo llano, resonó con una fuerza inesperada en millones de personas que ya sentían que algo profundamente equivocado había en la institución religiosa más poderosa del mundo. La Reforma protestante había comenzado, y con ella, una era de guerras, cismas y búsquedas espirituales de consecuencias incalculables. Sin embargo, para algunos creyentes, la ruptura de Lutero con Roma no fue suficientemente radical. Figuras como Juan Calvino en Ginebra y Ulrico Zwinglio en Zúrich propusieron visiones igualmente poderosas de la Reforma cristiana, pero incluso éstas no satisfacían a todos. En las ciudades suizas y en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, comenzó a gestarse un movimiento que iba más allá de cualquier reforma moderada: el movimiento anabaptista. Sus integrantes rechazaban de plano la idea de que el Estado pudiera tener autoridad sobre los asuntos de la fe y cuestionaban una práctica que para ellos era el símbolo máximo de esa alianza corrupta entre el poder civil y el religioso: el bautismo de los recién nacidos. El rechazo al bautismo infantil no era una cuestión meramente teológica o litúrgica, era una declaración política y espiritual de enorme radicalismo. Para los anabaptistas, bautizar a un bebé que no podía comprender ni elegir su fe era un acto sin sentido y sin valor ante Dios. Argumentaban que la entrada a la comunidad cristiana debía ser el resultado de una decisión adulta, consciente, voluntaria y personal, tomada con plena comprensión de lo que implicaba. Esta convicción los llevó a rebautizarse como adultos, lo cual les valió el nombre con el que la historia los recuerda: anabaptistas, que en griego antiguo significa precisamente los que bautizan de nuevo. Las consecuencias de esta postura fueron devastadoras. Tanto las autoridades católicas como las protestantes vieron en los anabaptistas una amenaza directa no solo a la doctrina religiosa, sino al orden social y político establecido. Si cualquier individuo podía decidir por sí mismo cuándo y cómo comprometerse con su fe, si el Estado no tenía derecho a imponer el bautismo como acto cívico y religioso a la vez, entonces todo el edificio de la sociedad cristiana organizada se tambaleaba hasta sus cimientos. La respuesta de los poderes establecidos fue brutal y sistemática: persecuciones masivas, torturas y ejecuciones públicas. Los anabaptistas fueron ahogados en ríos en una macabra ironía dirigida hacia su práctica del bautismo adulto, quemados en hogueras o decapitados sin misericordia en nombre de la fe que supuestamente defendían. A pesar del terror, o quizás precisamente a causa de él, el movimiento no se extinguió, sino que se fortaleció con una determinación que resulta difícil de explicar solo en términos racionales. Las comunidades anabaptistas comenzaron a desarrollar una teología del martirio que se convertiría en uno de los pilares más sólidos de su identidad colectiva.
El sufrimiento no era visto como una derrota, sino como la confirmación más poderosa de que estaban en el camino correcto, de que seguían los pasos de los primeros cristianos que también habían sido perseguidos por el Imperio Romano. Esa convicción se plasmó en un libro que circularía entre las comunidades durante generaciones, el Martyr's Mirror, o Espejo de los Mártires, una compilación de testimonios de quienes murieron por su fe que se convertiría en el texto más importante de la tradición Amish después de la propia Biblia. Paralelamente, la persecución forzó a las comunidades anabaptistas a desarrollar características que las definirían por siglos. El retiro deliberado del mundo, la vida en comunidades cerradas y autosuficientes, la desconfianza profunda hacia cualquier forma de autoridad exterior y la solidaridad interna como mecanismo de supervivencia. Estas no eran elecciones estéticas ni caprichos culturales, eran respuestas pragmáticas y teológicas a una realidad de persecución constante. Cada vez que una comunidad era descubierta y atacada, sus miembros huían hacia regiones más remotas, llevando consigo sus Biblias, sus valores y su memoria colectiva del sufrimiento compartido. Esa huida incesante los fue moldeando, haciéndolos más resilientes y más cohesionados con cada nueva prueba. Comprender esta etapa fundacional nos permite ver con claridad que el estilo de vida Amish moderno no surgió de la nada, ni es el resultado de una decisión arbitraria de dar la espalda al progreso. Es, en cambio, la culminación lógica de un proceso histórico de más de 500 años, en el que cada generación heredó de la anterior la convicción de que la separación del mundo no es un castigo sino una bendición, no una limitación sino una forma de libertad. Las llamas que ardieron en la Europa del siglo XVI no destruyeron a los precursores de los Amish, los templaron, los purificaron y les dieron una identidad tan sólida que ha resistido el empuje de la modernidad más agresiva. Esas llamas encendidas en Suiza y en los valles del Rin sentaron las bases de todo lo que vendría después, y para entender ese después es necesario conocer al hombre cuyo nombre daría finalmente forma definitiva a esta comunidad extraordinaria. A finales del siglo XVII, cuando las comunidades anabaptistas habían sobrevivido décadas de persecución y se habían asentado precariamente en los valles de Suiza, Alsacia y el sur de Alemania, surgió una figura que cambiaría para siempre el rumbo de este pueblo. Su nombre era Jacob Amann, y aunque la historia apenas le dedica unas pocas páginas en los grandes libros de texto, su influencia sobre millones de personas que viven hoy en día resulta absolutamente innegable. Era un hombre de fe profunda y convicciones inquebrantables, y fue precisamente esa combinación de fervor espiritual y determinación inflexible lo que lo convirtió en el punto de fractura de una comunidad ya marcada por el sufrimiento. Para bien o para mal, el nombre de Jacob Amann quedaría unido para siempre al de los seguidores que adoptarían su apellido como bandera de identidad. Para entender la relevancia de Amann es necesario comprender en qué punto se encontraba la tradición anabaptista en aquella época. A lo largo del siglo XVII, los seguidores del predicador holandés Menno Simons, conocidos como menonitas, habían logrado consolidar comunidades relativamente estables en diversas regiones de Europa Central. Habían aprendido a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, cultivando sus tierras, educando a sus hijos en la fe y manteniendo una distancia prudente de los poderes civiles y religiosos que seguían mirándolos con desconfianza. Sin embargo, esa misma estabilidad relativa había traído consigo un relajamiento gradual de ciertas prácticas que los miembros más estrictos de la comunidad consideraban fundamentales para preservar la pureza espiritual del grupo. Jacob Amann nació alrededor del año 1644 en el cantón de Berna, en el corazón de los Alpes suizos. Fue sastre de oficio, un artesano que trabajaba con sus manos y que conocía de cerca la vida cotidiana del pueblo llano. Con el tiempo emergió como una figura de autoridad dentro de las comunidades menonitas de la región, ganando el respeto de sus correligionarios gracias a su conocimiento de las escrituras y a la seriedad de su vida personal. Era un hombre que no distinguía entre lo que predicaba y lo que vivía, y esa coherencia le otorgó una credibilidad que ningún cargo formal podría haberle dado por sí solo. Lo que distinguía a Amann del liderazgo menonita de su tiempo era la convicción ardiente de que la comunidad estaba perdiendo su rumbo al ablandarse en sus costumbres y en la aplicación de la disciplina religiosa. En particular, Amann defendía con vehemencia la práctica del Meidung, una forma de exclusión social severa que debía aplicarse a aquellos miembros expulsados de la congregación por faltas morales o doctrinales. Según su interpretación de las Escrituras, no bastaba con apartar a un pecador de la Iglesia.
era necesario que los demás miembros de la comunidad rompieran completamente el contacto con él, incluyendo la negativa a compartir su mesa o a hacer negocios con él. Esta postura, que puede sonar extrema al oído moderno, era para Amán la única manera de proteger la integridad espiritual del grupo frente a la corrupción inevitable del mundo exterior. Junto al Meidún, Amán propuso una serie de reformas adicionales que apuntaban todas en la misma dirección: mayor austeridad, mayor uniformidad y una separación más radical del mundo. Exigía que la comunión se celebrara 2 veces al año en lugar de una, que el lavado de pies se practicara como ritual sagrado durante las ceremonias religiosas, y que los hombres dejaran crecer sus barbas sin recortar como señal de humildad y distinción frente al mundo. En cuanto a la vestimenta, insistía en que debía ser sencilla, sin adornos ni botones decorativos, limitándose al uso de ganchos y ojales como única forma de cierre. Cada uno de estos puntos era, a sus ojos, una manera concreta de recordar al creyente que su lealtad pertenecía a Dios y a la comunidad, y no a las modas y vanidades del mundo que los rodeaba. El enfrentamiento con el liderazgo menonita llegó a su punto de ruptura en el año 1693, durante una serie de reuniones tormentosas celebradas en Alsacia. Amán exigió que los líderes menonitas se comprometieran públicamente con sus posiciones, y ante la negativa de muchos de ellos tomó la decisión que definiría el resto de su vida y la de sus seguidores: declaró la separación definitiva de quienes no aceptaban sus postulados. Este cisma, que en un principio pudo haber parecido una disputa teológica menor entre comunidades ya de por sí pequeñas y marginadas, resultó ser uno de los momentos más decisivos de toda la historia anabaptista. A partir de ese día, quienes siguieron a Amán comenzaron a ser conocidos como Amish, un nombre derivado directamente de su apellido y que cargarían con orgullo a través de los siglos. Los años siguientes fueron testigos de varios intentos fallidos de reconciliación entre los Amish y los menonitas, reuniones en las que ambas partes expresaban su deseo de unidad, pero no lograban superar las diferencias fundamentales de doctrina y práctica. Amán mismo llegó a reconocer en ciertos momentos que quizás había actuado con excesiva dureza, pronunciando palabras de arrepentimiento que algunos interpretan como una señal de humildad genuina y otros como una maniobra táctica. Sin embargo, la fractura ya era demasiado profunda. Los lazos comunitarios de cada grupo estaban demasiado consolidados, y la reunificación nunca llegó a materializarse de manera real y duradera. Jacob Amán desapareció de los registros históricos alrededor del año 1700, y nadie sabe con certeza qué fue de él en sus últimos años, un final misterioso para un hombre cuya influencia resultaría más poderosa que la de muchos reyes y emperadores. Sin embargo, su legado era ya irreversible y extraordinariamente duradero. Las comunidades Amish que dejó tras de sí portaban en su ADN espiritual una visión del mundo coherente hasta el extremo. La vida cristiana auténtica requería sacrificio, disciplina, comunidad y separación del mundo. Esa visión, moldeada en los valles suizos a finales del siglo XVII, sería el mapa que guiaría a los Amish a través de persecuciones adicionales, de océanos inmensos y de siglos de cambios vertiginosos, sin que su identidad se derrumbara. Comprender la figura de Jacob Amán nos permite ver que los Amish no son simplemente un grupo de personas que se resistieron al progreso. Son los herederos conscientes de una decisión teológica radical tomada hace más de 300 años por un sastre suizo de convicciones inquebrantables, y esa decisión sentó las bases del viaje más extraordinario que este pueblo jamás emprendería. Hay momentos en la historia de los pueblos que lo cambian todo de manera irreversible. Momentos en los que una comunidad entera se enfrenta al abismo de lo desconocido y decide dar el salto. Para los Amish, ese momento llegó a principios del siglo XVIII, cuando las condiciones de vida en Europa se habían vuelto tan insoportables que cruzar el Atlántico en un barco de madera, con todos los peligros que eso implicaba, comenzó a parecer una opción más razonable que seguir sobreviviendo bajo la amenaza constante de la persecución. Lo que estaba a punto de ocurrir no era simplemente una migración más en la historia del continente americano. Era el inicio de uno de los experimentos comunitarios más extraordinarios y duraderos que la humanidad ha conocido. A lo largo del siglo XVII y principios del XVIII, las comunidades Amish asentadas en Suiza, Alsacia y los territorios del Palatinado renano habían soportado una presión implacable por parte de las autoridades civiles y religiosas. En el Palatinado, región situada al oeste del actual estado alemán de Renania, los Amish habían encontrado un refugio temporal que con los años se había convertido en un hogar relativamente estable. Sin embargo, las guerras del rey Sol, Luis XIV de Francia,
devastaron la región en repetidas ocasiones, arrasando cosechas, destruyendo aldeas y sumiendo a la población en una pobreza que se sumaba al peso ya agobiante de la persecución religiosa. Para muchas familias amish, la tierra que habían intentado llamar hogar se había convertido en un campo de ruinas y desesperanza. Fue en ese contexto de agotamiento y desesperación donde la figura de William Penn apareció como un rayo de luz inesperado. Penn era un cuáquero inglés de familia noble que había obtenido del rey Carlos II de Inglaterra una enorme concesión de tierras en el Nuevo Mundo, a la que el monarca bautizó con el nombre de Pensilvania en honor al padre del fundador. Lo verdaderamente revolucionario del proyecto de Penn no era la extensión de las tierras, sino la promesa que venía adjunta a ellas: plena libertad religiosa para todos los creyentes que eligieran establecerse allí. En una Europa donde esa libertad era una utopía peligrosa, la oferta de Penn resonó con una fuerza extraordinaria entre todas las comunidades religiosas perseguidas del continente, y los Amish no fueron una excepción. Los agentes de tierras de Penn recorrieron las regiones del Palatinado y Alsacia, difundiendo el mensaje del llamado experimento sagrado. Una colonia donde cada comunidad podría vivir según sus convicciones, sin temor a la intervención del Estado. Las condiciones eran atractivas no solo en términos espirituales, sino también materiales. Tierras fértiles disponibles a precios accesibles, con climas similares a los de Europa Central y espacios naturales de una abundancia que los campesinos del viejo continente apenas podían imaginar. Para unas familias que habían pasado generaciones huyendo de granja en granja y de valle en valle, la perspectiva de tener tierra propia en un lugar donde nadie vendría a expulsarlos era una promesa de dimensiones casi bíblicas. La primera migración Amish significativa hacia América comenzó alrededor del año 1707, con un goteo inicial de pioneros que fue ganando fuerza de manera gradual durante las décadas siguientes. Uno de los momentos más documentados de esta travesía es la llegada del barco Charming Nancy al puerto de Filadelfia, el 9 de noviembre del año 1738, transportando a bordo a 21 familias Amish que habían cruzado el Atlántico con todo lo que podían cargar y con la determinación de comenzar una vida completamente nueva. Ese barco se convirtió en un símbolo de la migración Amish hacia el Nuevo Mundo, y muchos de los descendientes de aquellos pasajeros siguen viviendo hoy en las mismas regiones de Pensilvania, donde sus antepasados plantaron sus primeras semillas americanas. La travesía en sí misma era una prueba de supervivencia de proporciones épicas. Los barcos que transportaban a los emigrantes eran embarcaciones de madera severamente superpobladas, en las que cientos de personas compartían espacios mínimos durante semanas o incluso meses de navegación a través de un océano imprevisible. Las enfermedades se extendían con una facilidad devastadora en aquellas condiciones de hacinamiento. El tifus, la disentería y el escorbuto cobraban vidas con una regularidad aterradora. No pocos emigrantes Amish murieron en alta mar antes de ver las costas del Nuevo Mundo, y muchas familias llegaron a Filadelfia diezmadas, con deudas de pasaje que debían pagar, trabajando como sirvientes contratados antes de poder reclamar sus propias tierras. El precio de la libertad era altísimo, y sin embargo la corriente migratoria no se detuvo. Una vez en tierra americana, las primeras comunidades Amish se dirigieron hacia las regiones interiores de Pensilvania, lejos de las ciudades portuarias y en busca de los campos abiertos que les permitieran replicar el modo de vida que habían traído consigo desde Europa. El primer asentamiento Amish identificable en el Nuevo Mundo se estableció en la cuenca del arroyo Northkill, en el condado de Berks, alrededor del año 1740. Allí, bajo el liderazgo espiritual del obispo Jacob Hertzler, que llegó en 1749, la comunidad creció hasta alcanzar casi 200 familias, en su momento de mayor esplendor, convirtiéndose en la mayor concentración Amish de toda América durante varias décadas. Sin embargo, incluso en el Nuevo Mundo, la tranquilidad resultó ser esquiva. Las guerras entre Francia e Inglaterra por el control del continente americano convirtieron la frontera de Pensilvania en un escenario de violencia devastadora, y las comunidades Amish, fieles a su pacifismo radical, se negaron a tomar las armas en defensa propia. Los ataques a los asentamientos fronterizos durante la llamada Guerra Franco-India dejaron una huella de muerte y destrucción que obligó a muchas familias a desplazarse hacia el sur, hacia las tierras más seguras del condado de Lancaster. Ese movimiento forzado sería, paradójicamente, el origen de lo que hoy se conoce como el corazón Amish de Pensilvania, la región que concentra la mayor y más antigua comunidad Amish de los Estados Unidos.
Comprender esa travesía épica a través del océano y esa primera lucha por sobrevivir en tierra americana nos permite entender que los Amish no llegaron al Nuevo Mundo a vivir cómodamente. Llegaron a resistir, y resistir es lo que mejor saben hacer. Existe un valle en el corazón de Pensilvania donde el tiempo parece haberse detenido de una manera que no es metáfora sino realidad cotidiana. Sus campos ondulados se extienden bajo cielos amplios, salpicados de granjas impecables, huertos ordenados y establos donde el olor a heno y a madera recién cortada llena el aire con una densidad casi tangible. Ese valle es el condado de Lancaster, y desde el siglo XVIII hasta el día de hoy ha sido el corazón latente de la comunidad Amish en América del Norte. Comprender cómo ese pedazo de tierra se convirtió en el epicentro de una cultura milenaria es comprender cómo los Amish transformaron el sufrimiento de la persecución en la semilla de algo verdaderamente permanente. Los primeros Amish que llegaron a Pensilvania no se asentaron directamente en Lancaster. Como ya hemos visto, su primer hogar en tierra americana fue el asentamiento de North Kill, en el vecino condado de Berks, organizado alrededor del año 1740 bajo el liderazgo del obispo Jacob Herzler. Aquella comunidad pionera prosperó durante casi 2 décadas, pero la violencia fronteriza de la guerra franco-india, que enfrentó a las coronas de Francia e Inglaterra por el dominio del continente americano, convirtió la vida en los asentamientos del norte en una ruleta de supervivencia. En septiembre del año 1757, un ataque devastador contra la familia Hochstetler en North Kill dejó muertos y cautivos, y fue la señal definitiva de que aquella tierra ya no era segura para una comunidad que se negaba por principio religioso a tomar las armas. Fue así como, a partir del año 1759, las familias Amish comenzaron a desplazarse hacia el sur, hacia los valles más protegidos del condado de Lancaster, donde la tierra era excepcionalmente fértil, y el peligro de los conflictos fronterizos resultaba considerablemente menor. El pionero de este movimiento fue precisamente John Herzler, hijo del obispo fundador de North Kill, quien junto a su esposa Verónica cruzó hacia el valle de Conestoga y comenzó a establecer allí los cimientos de lo que se convertiría en la comunidad Amish más antigua y numerosa de los Estados Unidos. A lo largo de los años siguientes, docenas de familias los siguieron, y el lento goteo se fue convirtiendo en una marea constante que transformó el paisaje de Lancaster de manera irreversible. Lancaster ofrecía a los Amish algo que iban buscando desde hacía generaciones: la combinación perfecta de tierra productiva, relativa tranquilidad política y suficiente distancia del mundo exterior para construir una comunidad cohesionada según sus propios valores. El suelo del condado, de una riqueza agrícola extraordinaria, respondía con generosidad al trabajo duro y meticuloso de unas familias que habían convertido la agricultura en algo más que una profesión. Era una vocación espiritual, una manera de honrar a Dios a través del trabajo de las manos y del cuidado responsable de la creación. Para el año 1850, el apellido Mast, de la familia del pionero Jacob Mast, que había llegado al valle de Conestoga en 1760, estaba emparentado por sangre o matrimonio con casi toda la congregación Amish de Lancaster, lo que da una idea de cuán profundamente entretejida estaba la comunidad en torno a lazos familiares y espirituales indisolubles. Fue en ese contexto de comunidad consolidada y tierra propia, donde el Ordnung adquirió toda su dimensión como columna vertebral de la vida Amish. El Ordnung, cuyo nombre en alemán significa literalmente orden o disciplina, es el código que regula cada aspecto de la existencia de un miembro de la comunidad. No es un documento escrito ni un reglamento formalizado al estilo de una constitución o un catecismo. Es más bien un conjunto de normas transmitidas oralmente de generación en generación, encarnadas en las decisiones cotidianas de cada familia y reforzadas 2 veces al año en las reuniones congregacionales del llamado Ordnungsgemeinde. Lo que el Ordnung establece no son simples preferencias o costumbres opcionales, son los límites que separan la vida Amish del mundo exterior, y cruzarlos tiene consecuencias espirituales y sociales de enorme peso. El contenido específico del Ordnung varía entre las distintas comunidades Amish, lo cual es un detalle de enorme importancia que muchos observadores externos pasan por alto. No existe un único Ordnung universal que todos los Amish del mundo sigan de manera idéntica. Cada distrito eclesiástico, que es la unidad básica de organización comunitaria, tiene el suyo propio, adaptado a las circunstancias locales y a las decisiones colectivas de sus miembros. Sin embargo, ciertos elementos son comunes a la gran mayoría de las comunidades.
La prohibición o restricción severa del uso de electricidad de la red pública, la ausencia de automóviles propios como medio de transporte habitual, la vestimenta modesta y uniforme según el género, la barba sin recortar para los hombres casados y el uso del tocado o cofia para las mujeres, y el empleo del Pennsylvanisch o dialecto alemán de Pensilvania como lengua cotidiana de la comunidad. Lo que resulta verdaderamente notable del Ordnung no es simplemente lo que prohíbe, sino la filosofía que subyace a cada prohibición o restricción. El principio central que guía cada decisión del Ordnung es el concepto de Gelassenheit, una palabra alemana que puede traducirse aproximadamente como rendición, humildad o sumisión a la voluntad de Dios y de la comunidad. Bajo esta filosofía, cualquier tecnología, práctica o actitud que fomente el individualismo, la competencia desmedida, el orgullo personal o la dependencia del mundo exterior es vista con profunda desconfianza. Un automóvil, por ejemplo, no es rechazado simplemente porque sea moderno, sino porque otorga a su propietario una movilidad y una autonomía que podrían alejar a los miembros de la comunidad entre sí y del núcleo familiar que es el corazón de la vida Amish. En Lancaster, ese Ordnung, vivido y transmitido de padres a hijos, construyó a lo largo de los siglos un paisaje humano de una coherencia extraordinaria. Las granjas Amish de Lancaster, con sus casas blancas de madera, sus establos de piedra y sus campos trabajados con caballos y arados de tracción animal, son hoy uno de los paisajes más reconocibles de todo Estados Unidos. Más de 31.000 Amish viven en el condado a principios del siglo XXI, convirtiendo a Lancaster en la comunidad Amish más densa de toda América del Norte. Comprender cómo ese paisaje humano se construyó, capa a capa, generación tras generación, sobre los cimientos del Ordnung y de la convicción colectiva de que la sencillez es una forma de libertad, es comprender que los Amish no construyeron solo granjas en Lancaster, construyeron un mundo propio que ha resistido 300 años de modernidad sin rendirse. El siglo XIX fue para los Amish un periodo de transformaciones profundas y contradicciones fascinantes. Por un lado, la joven nación americana crecía a un ritmo vertiginoso, expandiéndose hacia el oeste con una energía colonizadora que abría nuevas tierras y nuevas posibilidades. Por otro lado, esa misma expansión traía consigo conflictos, guerras y presiones sociales que pondrían a prueba los valores más fundamentales de la comunidad Amish de maneras que sus fundadores europeos jamás habrían podido anticipar. Entre el atractivo de las tierras vírgenes del interior del continente y el horror de la guerra civil más sangrienta que América del Norte había conocido, los Amish del siglo XIX escribieron algunos de los capítulos más dramáticos y reveladores de su historia colectiva. A medida que avanzaba la primera mitad del siglo XIX, la presión demográfica sobre las comunidades Amish de Pensilvania comenzó a hacerse sentir con una intensidad creciente. Las familias Amish eran numerosas, con promedios de 7 u 8 hijos por hogar, y las tierras del condado de Lancaster, por fértiles que fueran, tenían límites físicos que ninguna fe podía superar. Los jóvenes de cada nueva generación necesitaban tierra propia para establecer sus hogares y sus granjas, y esa tierra ya no estaba disponible en las regiones originales de asentamiento a precios que familias de medios modestos pudieran afrontar. La solución fue la misma que había guiado a sus antepasados a través del Atlántico: moverse, buscar nuevos horizontes y llevar la comunidad consigo como el único equipaje verdaderamente indispensable. Fue así como, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, las comunidades Amish comenzaron a expandirse hacia los estados del interior del continente americano. Ohio fue el primer destino significativo de esta nueva diáspora interna. Alrededor del año 1809, las primeras familias Amish cruzaron los montes Apalaches y se adentraron en los valles del este de Ohio, encontrando allí tierras ricas y espaciosas que recordaban a las de Pensilvania, sin el agobio de la superpoblación. Poco después, Indiana recibió sus primeros colonos Amish, y con el paso de los años el movimiento se extendió a Illinois, Iowa, Missouri y una docena de estados más. Para mediados del siglo XIX, los Amish habían pasado de ser una comunidad concentrada en Pensilvania a convertirse en una red de asentamientos dispersos por el corazón de Norteamérica, cada uno con su propio Ordnung y su propia dinámica interna, pero todos unidos por el hilo invisible de una identidad compartida. Este crecimiento y expansión no estuvieron exentos de tensiones internas de enorme importancia. En el seno de las comunidades Amish del siglo XIX se estaban gestando debates fundamentales sobre hasta dónde debía llegar la separación del mundo y cuáles eran los límites aceptables de la adaptación a las circunstancias del nuevo mundo.
Algunos líderes comunitarios abogaban por una mayor flexibilidad en la aplicación del Ordnung, argumentando que ciertas innovaciones tecnológicas podían adoptarse sin comprometer la esencia espiritual de la comunidad. Otros, en cambio, defendían con creciente vigor que cualquier concesión al mundo exterior era el primer paso de una pendiente que acabaría por disolver la identidad Amish en el océano de la modernidad americana. Esa tensión latente estaba a punto de estallar en un cisma de consecuencias históricas, pero antes de ese momento llegó una prueba de naturaleza completamente diferente: la Guerra Civil. Cuando en el año 1861 la nación americana se desgarró en dos mitades enemigas y el presidente Abraham Lincoln llamó a las armas a los ciudadanos de la Unión, los Amish se encontraron ante un dilema que ponía en colisión directa su obligación cívica con el núcleo más irrenunciable de su teología. El pacifismo no era para los Amish una postura política negociable ni una preferencia personal. Era un mandato divino absoluto, anclado en las enseñanzas del Sermón de la Montaña y sellado con la sangre de sus mártires europeos. Portar armas, matar a un semejante bajo cualquier bandera o pretexto, era sencillamente algo que un verdadero creyente Amish no podía hacer sin traicionar la esencia misma de lo que era. Esa convicción los colocó en una posición extraordinariamente difícil en medio de una guerra que la sociedad americana vivía con una intensidad emocional y patriótica abrumadora. El gobierno de la Unión reconocía la existencia de denominaciones religiosas pacifistas, como los cuáqueros y los menonitas, y estableció mecanismos para que sus miembros pudieran pagar una compensación económica en lugar de servir en el ejército. Los Amish acogieron esta alternativa con alivio genuino, aunque no sin costo. Las cantidades exigidas eran considerables, y muchas familias debieron hacer sacrificios materiales significativos para mantenerse fieles a sus principios. Sin embargo, no todos los Amish en edad de combatir pudieron o quisieron pagar esa compensación, y algunos fueron encarcelados, presionados o sometidos a maltratos por su negativa a servir bajo las armas. Para las comunidades del sur de la nación, que se encontraban dentro del territorio de la Confederación, la situación fue aún más dramática. El gobierno confederado fue considerablemente menos tolerante con los objetores de conciencia, y varios jóvenes Amish pagaron su pacifismo con el encarcelamiento o el exilio forzado. La guerra civil dejó en las comunidades Amish una cicatriz profunda, pero también les dio algo valioso: la confirmación de que su identidad tenía la fortaleza suficiente para resistir la presión más brutal que una sociedad puede ejercer sobre una minoría religiosa. Habían sobrevivido a las persecuciones europeas, habían cruzado el océano, habían fundado comunidades en tierra salvaje y habían visto arder sus asentamientos en los conflictos fronterizos, y ahora habían resistido también la lógica de una guerra civil sin ceder en el punto que más los definía. Sin embargo, la prueba no había terminado. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, las tensiones internas que habían estado acumulándose durante décadas finalmente se desbordaron, dando lugar al cisma más significativo de toda la historia Amish en América. Comprender esa fractura interna, sus causas y sus consecuencias, es esencial para entender la diversidad extraordinaria que define al mundo Amish tal como lo conocemos hoy. Hay momentos en la vida de una comunidad en los que las tensiones acumuladas durante décadas alcanzan un punto de no retorno, y lo que parecía una disputa teológica entre hombres devotos se convierte en una fractura que redefine el destino de miles de personas. Para los Amish de la segunda mitad del siglo XIX, ese momento llegó entre los años 1862 y 1878, cuando una serie de reuniones de líderes religiosos conocidas en alemán como Dienerversammlungen intentaron sin éxito resolver la pregunta que ninguna generación anterior había podido responder definitivamente: ¿cuánto podía cambiar una comunidad Amish antes de dejar de ser Amish? La respuesta que surgió de ese proceso no fue un acuerdo, sino un divorcio, y ese divorcio moldearía el mundo Amish moderno de manera más profunda que cualquier otro acontecimiento desde el cisma original de Jacob Ammann. El mundo que rodeaba a las comunidades Amish de la posguerra civil era radicalmente diferente al que habían conocido sus abuelos. La revolución industrial transformaba el paisaje americano a una velocidad que parecía sobrenatural. Los ferrocarriles cruzaban continentes, las fábricas reemplazaban los talleres artesanales y las ciudades absorbían a millones de habitantes rurales con una fuerza gravitatoria imparable. En ese contexto, la pregunta sobre qué tecnologías y prácticas sociales eran compatibles con la fe Amish dejó de ser un debate abstracto para convertirse en una urgencia cotidiana.
¿Podían los Amish usar los ferrocarriles para viajar a visitar a comunidades hermanas? ¿Podían adoptar el culto en edificios de iglesia propios en lugar de celebrar los servicios en las granjas? ¿Debían permitir el establecimiento de escuelas dominicales o programas de estudio bíblico más organizados? Estas preguntas aparentemente menores eran en realidad síntomas de una transformación cultural de fondo que dividía a la comunidad entre los que querían adaptarse y los que querían resistir. Las Dinerversammlungen, esas reuniones de ministros que se celebraron en distintas localidades de Pensilvania, Ohio e Indiana durante más de una década, fueron en sí mismas una novedad sin precedentes en la tradición Amish. El hecho de que los obispos se reunieran formalmente para debatir sobre la uniformidad de las prácticas congregacionales era ya un gesto de apertura hacia formas de organización más institucionales que no todos los líderes tradicionales estaban dispuestos a aceptar. Por un lado, los líderes más progresistas argumentaban que ciertas adaptaciones eran necesarias para mantener a los jóvenes dentro de la comunidad y para responder a las realidades de una sociedad americana que cambiaba a su alrededor. Por otro lado, los obispos más conservadores, encabezados por figuras como el obispo David Baylor de Pensilvania, sostenían que cualquier concesión al mundo exterior era el primer paso de una rendición que acabaría por disolver la identidad Amish de manera inevitable y dolorosa. En el año 1865, las negociaciones llegaron a su punto de ruptura definitiva. Los conservadores, convencidos de que no podría alcanzarse ningún acuerdo que preservara la integridad de la tradición, tomaron la decisión histórica de retirarse de las asambleas y de organizarse de manera independiente. En las décadas siguientes, este grupo fue articulando una identidad propia bajo el nombre de Amish de la Antigua Orden, un nombre que llevaba en sí mismo toda una declaración de principios. Ellos eran los guardianes del orden original, los custodios de la herencia de Jacob Ammann, frente a las concesiones de una modernidad que consideraban espiritualmente corrosiva. Los progresistas, mientras tanto, iniciaron un proceso gradual de acercamiento a las iglesias menonitas y de adopción de innovaciones tecnológicas y organizativas que con el paso de las décadas acabaría por fusionar a la mayoría de ellos con otras denominaciones protestantes o con la corriente menonita más amplia. Las consecuencias de este cisma para el movimiento Amish fueron extraordinariamente profundas. En el periodo comprendido entre 1865 y 1900, aproximadamente 2/3 de todas las personas que se identificaban como Amish optaron por el camino progresista, adoptando primero el uso de carruajes con capota, luego las reuniones en edificios de iglesia, después los instrumentos musicales durante el culto y finalmente la electrificación de sus hogares y el uso de automóviles. Cada una de esas decisiones, que para un observador externo podría parecer insignificante o incluso positiva, representaba para los Amish de la Antigua Orden una traición a los valores fundamentales que habían definido a su comunidad desde los tiempos de Suiza y Alsacia. Cuando esos grupos progresistas se fusionaron con los menonitas en el siglo XX, dejaron de ser Amish en cualquier sentido significativo del término, disolviéndose en la marea más amplia del protestantismo evangélico americano. Los Amish de la Antigua Orden que resistieron esta corriente asimilacionista lo hicieron pagando un precio social y demográfico considerable, al menos en el corto plazo. Pero lo que podría haber parecido una derrota numérica se reveló con el tiempo como la semilla de una vitalidad extraordinaria. Al definir con precisión los límites de lo que significaba ser Amish, al establecer con claridad qué prácticas eran negociables y cuáles no, la Antigua Orden creó una identidad suficientemente sólida como para transmitirse íntegramente de generación en generación. La tasa de retención de los jóvenes dentro de las comunidades Amish de la Antigua Orden resultó ser, paradójicamente, más alta que la de muchos otros grupos religiosos que habían optado por la adaptación y la modernización, y las comunidades que en 1880 parecían condenadas a la marginalidad demográfica florecerían en el siglo XX de maneras que nadie habría podido predecir. Dentro de la propia Antigua Orden, las divisiones no se detuvieron en ese punto. A lo largo de las décadas siguientes, nuevas tensiones y nuevos cismas fueron dando lugar a una diversidad interna de grupos que va desde los ultraconservadores Schwarzenegger, que mantienen las formas de vida más estrictas y rechazan incluso los triángulos reflectantes en sus carruajes, hasta los Amish de la Nueva Orden, que surgieron de un cisma en 1966 y que permiten ciertos usos tecnológicos mientras mantienen la vestimenta y las prácticas de culto tradicionales. Esa diversidad interna que el observador externo raramente percibe bajo la imagen homogénea del hombre con sombrero de ala ancha y la mujer con cofia blanca,
es en realidad uno de los rasgos más fascinantes del mundo Amish. Un universo de variantes sutiles y profundas, todas ellas haciendo eco de la misma pregunta fundamental que Jacob Ammann planteó en los valles suizos hace más de 300 años. Comprender ese cisma del siglo XIX, sus causas y sus consecuencias, nos permite ver que los Amish que hoy habitan los campos de Pensilvania y Ohio son el resultado de decisiones deliberadas y valientes, no de un simple inmovilismo cultural, sino de una resistencia activa y consciente frente al poder homogeneizador de la modernidad. Si el siglo XIX había puesto a prueba la identidad Amish con guerras, cismas y la presión imparable de la expansión americana, el siglo XX elevaría ese desafío a una escala radicalmente diferente. La modernidad del nuevo siglo no llegó simplemente como una tentación o una corriente cultural. Llegó como una fuerza institucional respaldada por el poder del Estado, con leyes de escolarización obligatoria, registros militares en tiempos de guerra y una economía de mercado que penetraba cada rincón de la vida rural americana, con una eficacia que ninguna frontera física podía contener. Para los Amish de la antigua orden, el siglo XX sería el período en que su resistencia dejaría de ser una cuestión meramente religiosa y se convertiría en un enfrentamiento abierto con las instituciones del país que los había acogido 3 siglos atrás. El primer gran conflicto del siglo llegaría con las 2 guerras mundiales. Cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial en el año 1917, el gobierno federal implantó un sistema de reclutamiento obligatorio que no distinguía fácilmente entre ciudadanos dispuestos a combatir y aquellos cuya fe les prohibía hacerlo. Los Amish, fieles a su pacifismo histórico, solicitaron el estatus de objetores de conciencia, pero los mecanismos legales para reconocer esa condición eran imperfectos e inconsistentes. Algunos jóvenes Amish fueron convocados a los campamentos militares, donde sufrieron presiones, humillaciones y en algunos casos violencia física por parte de oficiales que no comprendían ni respetaban sus convicciones. Otros fueron encarcelados por negarse a someterse al uniforme y a las órdenes militares, pagando un precio personal devastador por una guerra que consideraban completamente ajena a sus valores y a su identidad. La Segunda Guerra Mundial trajo una situación algo más manejable gracias al establecimiento del Servicio Público Civil, un programa que permitía a los objetores de conciencia realizar trabajos de utilidad pública, como tareas forestales, agrícolas o sanitarias, en lugar de servir en el ejército. Los jóvenes Amish que participaron en este programa regresaron a sus comunidades con experiencias que, en algunos casos, generaron tensiones considerables. Habían trabajado codo a codo con personas del mundo exterior, habían visto ciudades y paisajes que nunca habrían conocido de otro modo, y algunos de ellos regresaban con dudas, inquietudes o contactos con el mundo que la comunidad miraba con una mezcla de comprensión y recelo. Sin embargo, la gran mayoría de esos jóvenes volvió reforzada en su identidad Amish, habiendo constatado en carne propia que el mundo exterior, con toda su riqueza y su dinamismo, ofrecía muy poco de lo que verdaderamente importaba: la comunidad, la tierra y la fe. Pero la batalla más larga y decisiva del siglo XX no se libraría en ningún campo de guerra, sino en los juzgados y en las aulas. A partir de las primeras décadas del siglo, los estados americanos fueron aprobando leyes de escolarización obligatoria que exigían que todos los niños asistieran a escuelas públicas o certificadas hasta los 16 años de edad. Para los Amish, esta exigencia era una amenaza existencial de primer orden. Sus comunidades habían operado históricamente con escuelas propias, donde la educación terminaba en el 8º grado, alrededor de los 14 años, momento en que los jóvenes comenzaban su aprendizaje práctico en la granja o el taller familiar. La escuela pública americana, con su énfasis en la competencia individual, el pensamiento crítico independiente y la preparación para una economía de mercado, representaba exactamente el tipo de influencia del mundo exterior que el Ordnung existía para mantener a raya. El enfrentamiento se recrudeció en los años 50 y 60, cuando las autoridades de varios estados comenzaron a arrestar y multar sistemáticamente a padres Amish que se negaban a enviar a sus hijos a las escuelas públicas. Las imágenes de granjeros Amish siendo detenidos frente a sus granjas por el delito de educar a sus hijos, según sus propias convicciones, generaron una indignación creciente en amplios sectores de la opinión pública americana, que comenzó a ver en la causa Amish un símbolo de la lucha por la libertad religiosa en un país que la proclamaba como uno de sus valores fundacionales. La tensión llegó a su punto culminante en el estado de Wisconsin, donde el granjero Jonas Yoder y otros padres Amish
fueron condenados por no matricular a sus hijos en la escuela secundaria pública y decidieron llevar su caso hasta el máximo tribunal del país. El caso Wisconsin contra Yoder, resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el año 1972, se convirtió en uno de los fallos más importantes en materia de libertad religiosa en toda la historia americana. Por unanimidad, el tribunal dictaminó que la obligación constitucional del Estado de garantizar la educación universal debía ceder ante el derecho igualmente constitucional de los Amish a criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas, siempre que esa educación alternativa preparara adecuadamente a los jóvenes para la vida que elegirían en su comunidad. La decisión fue histórica. Por primera vez, el Estado americano reconocía formalmente que la visión Amish de la educación, del trabajo y de la vida comunitaria constituía un legado cultural y espiritual digno de protección legal y no una simple anomalía que debía ser corregida o eliminada. Esa victoria judicial fue mucho más que un triunfo legal. Fue el reconocimiento oficial de que la resistencia Amish a la modernidad no era una rareza pintoresca ni un vestigio condenado a desaparecer, sino una forma de vida legítima, coherente y suficientemente valiosa como para merecer la protección de la constitución del país más moderno y poderoso del mundo. Para las comunidades Amish, el caso Yoder confirmó lo que generaciones de sus antepasados habían sostenido a costa de persecuciones, exilios y martirios, que era posible vivir de otra manera, que la separación del mundo no era una rendición sino una elección soberana, y que esa elección podía sostenerse incluso frente al poder del Estado más formidable que había conocido la historia. El siglo XX, que tanto había intentado doblegar la voluntad Amish, terminó dejando esa comunidad más sólida, más reconocida y más preparada que nunca para enfrentarse a los desafíos que el siglo XXI traería consigo. Existe una práctica en el seno de las comunidades Amish que ha fascinado, perturbado y desconcertado al mundo exterior de manera casi tan profunda como la propia decisión de vivir sin electricidad o sin automóviles. Se llama Rumspringa, una palabra del dialecto alemán de Pensilvania que puede traducirse aproximadamente como correr por ahí o saltar alrededor, y hace referencia al periodo de relativa libertad que los jóvenes Amish atraviesan entre los 16 años de edad y el momento en que toman la decisión más importante de sus vidas. Para quien observa esta práctica desde fuera sin comprender el contexto espiritual y comunitario en el que está inmersa, puede parecer una contradicción desconcertante. ¿Cómo puede una comunidad tan estricta en sus normas permitir a sus jóvenes explorar libremente el mundo que tanto se ha esforzado por mantener a distancia? La respuesta a esa pregunta revela algo profundamente significativo sobre la naturaleza misma de la fe Amish. Para entender el Rumspringa es necesario comprender un principio teológico fundamental de la tradición anabaptista que los Amish heredaron directamente de sus fundadores del siglo XVI. El bautismo debe ser siempre un acto voluntario, consciente y adulto. Un creyente no puede ser miembro pleno de la Iglesia simplemente por haber nacido en una familia Amish, del mismo modo que en los tiempos de Jacob Ammann no era válido haber sido bautizado en la infancia sin comprensión ni elección propia. La membresía de la Iglesia requiere una decisión deliberada, y esa decisión solo puede ser auténtica si quien la toma ha tenido la posibilidad real de elegir otra cosa. El Rumspringa es, en este sentido, la materialización práctica de ese principio teológico. La comunidad no puede aceptar el compromiso de bautismo de sus jóvenes si esos jóvenes nunca han tenido verdadera libertad para decir que no. En la práctica, el Rumspringa adopta formas muy distintas según la comunidad y el individuo. En las comunidades más conservadoras, como las de los Schwarzentruber, el periodo de libertad juvenil apenas difiere de la vida ordinaria, con pequeñas concesiones como la posibilidad de asistir a reuniones sociales, con jóvenes de otras granjas o de vestir ropa ligeramente menos austera los fines de semana. En las comunidades de la antigua orden más moderadas, el Rumspringa puede implicar la adquisición de un automóvil propio, el uso de teléfonos móviles, la asistencia a fiestas donde se consume alcohol e incluso, en algunos casos, el traslado temporal a ciudades americanas para experimentar de primera mano la vida que los programas de televisión y las revistas describen con tanto brillo. Durante este periodo, los jóvenes no están sujetos a la disciplina del Ordnung porque aún no son miembros bautizados de la Iglesia y por lo tanto no pueden ser objeto del Meidung ni de ninguna forma de exclusión comunitaria por sus comportamientos. La imagen del joven Amish conduciendo un automóvil a toda velocidad o bailando en una discoteca de Filadelfia ha sido ampliamente explotada por los medios de comunicación americanos,
que han producido documentales y series de televisión que presentan el Rumspringa como una especie de fiesta de libertad salvaje. Esa representación, aunque no carece totalmente de base real en algunos casos específicos, distorsiona gravemente la experiencia de la gran mayoría de los jóvenes Amish durante este periodo. Para la mayor parte de ellos, el Rumspringa no es una explosión de excesos, sino un proceso gradual y reflexivo de toma de decisiones, durante el cual continúan viviendo con sus familias, trabajando en sus granjas y participando en la vida social de la comunidad, mientras evalúan con seriedad si el camino del bautismo es realmente el que quieren seguir. Lo que resulta verdaderamente sorprendente y que el mundo exterior raramente destaca con suficiente énfasis es el resultado estadístico de este proceso. Entre el 80 y el 90% de todos los jóvenes Amish que atraviesan el Rumspringa eligen finalmente el bautismo y la membresía plena en su comunidad. Ese porcentaje de retención es extraordinariamente alto comparado con el de la mayoría de las denominaciones religiosas occidentales y constituye en sí mismo una declaración poderosa sobre la solidez de la identidad Amish. Los que se van, el 10 o 20% restante, pagan un precio social considerable. Aunque las comunidades más modernas permiten el contacto con los exmiembros, en las más conservadoras la separación puede ser casi total. La decisión de quedarse cuando se toma con plena conciencia de lo que se deja, tiene una profundidad espiritual que ninguna educación religiosa infantil podría producir por sí sola. Un joven Amish que ha conducido un automóvil, que ha navegado por Internet, que ha asistido a fiestas del mundo exterior y que aún así elige arrodillarse ante el obispo para recibir el bautismo y comprometerse a vivir según el Ordnung para el resto de su vida, está tomando una decisión de una seriedad y una autenticidad extraordinarias. Esa decisión no es la de alguien que no conoce otra cosa, es la de alguien que conoció otra cosa y la rechazó deliberadamente. Es, en cierto sentido, la misma decisión que tomaron los primeros anabaptistas del siglo XVI cuando eligieron rebautizarse como adultos a sabiendas de las consecuencias que eso podría tener para sus vidas. El Rumspringa es, en definitiva, mucho más que una curiosidad cultural o una válvula de escape sociológica. Es el mecanismo a través del cual cada generación Amish renueva voluntariamente el pacto comunitario que sus antepasados sellaron siglos atrás. Es la prueba viviente de que la tradición Amish no se perpetúa por la fuerza de la costumbre ciega ni por el miedo a lo desconocido, sino por la convicción renovada de cada individuo que decide, con plena libertad y plena información, que la vida en comunidad, en sencillez y en fe, vale más que cualquier cosa que el mundo exterior pueda ofrecer. Esa convicción, transmitida de generación en generación, a través de ese umbral entre dos mundos que es el Rumspringa, es quizás la razón más profunda por la que los Amish no solo han sobrevivido hasta el siglo XXI, sino que han llegado a él más fuertes y numerosos que nunca. A principios del siglo XXI, cuando los expertos en demografía religiosa estudiaban con preocupación el declive acelerado de las grandes iglesias occidentales, un fenómeno completamente inesperado llamó su atención. Las comunidades Amish no solo no estaban perdiendo a sus fieles, estaban creciendo a un ritmo que desafiaba todas las tendencias del mundo religioso occidental. En el año 1920 existían aproximadamente 8.000 Amish en los Estados Unidos. Para el año 2000, esa cifra había alcanzado los 200.000, y en el año 2025 las estimaciones más conservadoras situaban la población Amish total en más de 380.000 personas, en más de 600 comunidades en más de 30 estados americanos y en algunas provincias de Canadá. La comunidad que el mundo moderno había dado por condenada a la extinción se había multiplicado de manera extraordinaria, y las razones de ese florecimiento merecen una reflexión profunda. El motor principal de este crecimiento demográfico explosivo es, en su esencia, tan simple y tan poderoso como siempre. Las familias Amish son grandes, la tasa de mortalidad infantil es baja y el porcentaje de jóvenes que eligen el bautismo y permanecen en la comunidad se mantiene consistentemente alto. Con promedios de entre 6 y 7 hijos por familia, las comunidades Amish doblan su población cada 20 años aproximadamente, un ritmo de crecimiento que ninguna otra denominación religiosa mayoritaria en América del Norte puede igualar. Ese crecimiento no es puramente biológico, es también el resultado de una identidad comunitaria lo suficientemente sólida y atractiva como para retener a la gran mayoría de sus miembros, incluso en un mundo donde las alternativas son más visibles que en ninguna época anterior. Ese crecimiento, sin embargo, trajo consigo un desafío de naturaleza eminentemente práctica
que los propios Amish han tenido que enfrentar con una creatividad que sorprende a quienes los imaginan como un pueblo rígidamente inmovilista. La tierra disponible para nuevos asentamientos agrícolas en los estados tradicionales de presencia Amish comenzó a escasear y a encarecerse a medida que las comunidades crecían, y las granjas familiares no podían subdividirse indefinidamente. Ante esa realidad, las comunidades Amish respondieron de dos maneras simultáneas, fundando nuevos asentamientos en estados donde la tierra era más asequible y desarrollando una economía comunitaria diversificada que demostraba una capacidad de adaptación pragmática verdaderamente notable. A lo largo de las últimas décadas del siglo XX y durante todo el siglo XXI, los Amish han construido una economía paralela de una vitalidad asombrosa. Las pequeñas empresas Amish dedicadas a la carpintería, la fabricación de muebles artesanales, la construcción, la panadería, la fabricación de velas y jabones, la jardinería y la crianza de animales, han proliferado por miles en todo el territorio de los asentamientos Amish. Estas empresas operan según principios que el mundo moderno de los negocios apenas comienza a redescubrir: confianza personal, calidad artesanal, cumplimiento de la palabra dada y una ética del trabajo profundamente enraizada en la convicción de que el trabajo bien hecho es una forma de alabanza a Dios. La relación de los Amish con la tecnología en el siglo XXI ha evolucionado hacia formas que desafían las categorías simplistas con las que el mundo exterior suele abordarlas. La imagen popular del Amish como alguien que rechaza toda tecnología sin distinción es, en realidad, una caricatura que no resiste el examen de la vida cotidiana en sus comunidades. El proceso real es mucho más matizado y fascinante. Cada nueva tecnología es evaluada no por lo que hace, sino por los efectos que tendría sobre la vida comunitaria y los valores del Ordnung. Un teléfono fijo instalado en un cobertizo exterior al hogar familiar puede ser aceptado porque permite comunicaciones de emergencia, sin introducir la frialdad de las pantallas dentro del espacio sagrado del hogar. Una computadora portátil, utilizada exclusivamente para administrar una empresa, puede ser tolerada en algunos distritos, siempre que no esté conectada a Internet en el hogar y no se convierta en una fuente de entretenimiento individual que desplace la vida familiar. Esa negociación constante y pragmática con la tecnología ha generado soluciones que, vistas desde fuera, pueden parecer contradictorias o incluso humorísticas, pero que responden a una lógica interna perfectamente coherente. En muchas comunidades Amish del siglo XXI es posible ver granjas que utilizan energía solar o de gas para alimentar determinados equipos productivos, mientras se mantiene la prohibición de conectarse a la red eléctrica pública. Algunos Amish contratan taxistas del mundo exterior para sus desplazamientos de larga distancia, resolviendo la necesidad práctica de movilidad sin comprometer el principio de que poseer un automóvil individual concentraría demasiado poder e independencia en una sola persona. Cada solución es, en esencia, un compromiso entre la fe y la vida, y esa capacidad de encontrar compromisos creativos, sin traicionar los principios fundamentales, es quizás uno de los rasgos más inteligentes y menos reconocidos de la cultura Amish contemporánea. El siglo XXI ha traído también una mayor visibilidad pública de los Amish que en cualquier época anterior, con consecuencias tanto positivas como complejas. El turismo asociado a las comunidades Amish de Lancaster County genera hoy centenares de millones de dólares anuales en la economía de Pensilvania, convirtiendo la vida cotidiana de estas familias en un espectáculo que millones de visitantes contemplan desde sus automóviles y autobuses turísticos. Los Amish han respondido con su pragmatismo habitual. Algunos han abierto tiendas y talleres orientados al turismo como fuente legítima de ingresos, mientras la mayoría continúa su vida ordinaria con una indiferencia serena que resulta profundamente reveladora de su seguridad identitaria. Esa seguridad, construida sobre 300 años de historia y sobre la decisión consciente de cada bautizado, es el fundamento sobre el que los Amish del siglo XXI miran hacia el futuro sin temor y sin prisa. Hemos recorrido juntos más de 500 años de historia. Hemos viajado desde las montañas suizas donde los anabaptistas se rebautizaban a sabiendas de que ese gesto podía costarles la vida, hasta los campos ondulados de Lancaster donde las familias Amish del siglo XXI cultivan sus tierras con caballos mientras el mundo que los rodea orbita a la velocidad de la fibra óptica. Hemos seguido a Jacob Amman en su cisma irreversible, hemos cruzado el Atlántico, hemos asistido a los debates de las Dinerversammlungen y hemos visto a Jonas Joder defender ante el Tribunal Supremo el derecho de su comunidad a educarse según sus propias convicciones.
Y ahora, al llegar al final de este viaje extraordinario, vale la pena detenerse un momento y preguntarnos, ¿qué nos dice sobre nosotros todo lo que hemos aprendido? La historia de los Amish es, en su nivel más profundo, una historia sobre la tensión entre el individuo y la comunidad, entre el progreso y la permanencia, entre la libertad de elegir y el peso de pertenecer. Son preguntas que no afectan solo a una comunidad de 380.000 personas. Son preguntas que el mundo moderno, con toda su tecnología y toda su prosperidad, no ha logrado responder de manera satisfactoria. En una época en que las tasas de soledad alcanzan niveles epidémicos en las sociedades occidentales más desarrolladas, la imagen de una comunidad donde nadie envejece solo, donde los vecinos construyen juntos el granero del recién casado y donde los ancianos mueren rodeados de hijos y nietos, no puede ser ignorada como un simple anacronismo. Eso no significa, por supuesto, que la vida Amish esté libre de sombras. La misma cohesión comunitaria que protege a sus miembros puede convertirse, en ciertos contextos, en una presión sofocante sobre quienes dudan, quienes disienten o quienes simplemente necesitan más espacio del que el Ordnung puede ofrecer. Los casos de abuso que han salido a la luz pública, la dureza del Meidung aplicado a los que se van, la limitación de las opciones educativas y profesionales para los jóvenes, todo esto es parte de la realidad Amish y merece ser reconocido con honestidad. Ninguna comunidad humana es perfecta, y los Amish no son la excepción a esa regla universal. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente notable es que, conociendo todas esas tensiones internas y todas esas limitaciones, la inmensa mayoría de quienes nacen en una comunidad Amish eligen quedarse en ella cuando llega el momento de decidir libremente. Esa elección masiva no puede ser explicada únicamente por el miedo o la presión social. En un mundo donde Internet pone al alcance de cualquier joven Amish toda la información imaginable sobre la vida exterior, la ignorancia ya no puede ser la razón por la que alguien permanece. La razón debe buscarse en otro lugar, en la experiencia vivida de una comunidad que, con todos sus defectos, ofrece algo que el mundo exterior raramente puede proporcionar: el sentido profundo de pertenecer a algo más grande que uno mismo. La historia de los Amish nos recuerda también algo que el pensamiento moderno tiende a olvidar con demasiada facilidad: que el progreso tecnológico no es lo mismo que el progreso humano. Una sociedad puede avanzar décadas en términos de conectividad digital y retroceder simultáneamente en términos de cohesión familiar, de confianza entre vecinos o de capacidad para enfrentar el duelo con dignidad y apoyo colectivo. Los Amish no rechazan la tecnología porque sean ignorantes de sus beneficios. Muchos conocen perfectamente los teléfonos inteligentes y han elegido conscientemente no incorporarlos, porque consideran que el costo comunitario supera con creces el beneficio individual. Esa evaluación puede parecer equivocada desde fuera, pero el hecho de que la comunidad que la sostiene crezca y prospere, mientras muchas sociedades que hicieron la elección contraria sufren niveles de desintegración social sin precedentes, invita a una reflexión honesta. Al principio de este viaje nos preguntamos qué ocurriría si un grupo de personas decidiera de manera consciente y deliberada detener el tiempo. Ahora sabemos que la realidad es más compleja y más interesante que esa imagen. Los Amish no han detenido el tiempo. Lo han medido de otra manera. Han decidido que el tiempo que vale la pena preservar es el tiempo de las conversaciones alrededor de la mesa familiar, el tiempo de los vecinos que se ayudan en la cosecha y el tiempo de los ancianos que transmiten a los jóvenes maneras de vivir y de morir con dignidad. Los Amish son quizás el pueblo que con más claridad ha comprendido cuál es el costo real de la modernidad y ha decidido, libremente y con plena información, que ese costo es demasiado alto. En algún lugar de los campos de Pensilvania, una familia Amish se sienta esta tarde alrededor de una mesa de madera sin electricidad ni señal de Internet. Habla en el dialecto que sus antepasados trajeron desde los valles del Rin hace 300 años y da gracias a un Dios en el que cree con la misma intensidad que los mártires del espejo. Si eso es un rechazo de la modernidad o una forma diferente y profundamente humana de ser modernos, es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. Si este viaje te ha hecho pensar, si ha despertado en ti esa curiosidad por las historias que el mundo no siempre cuenta con la profundidad que merecen, te invitamos a suscribirte al canal.